para que la gente se sienta. Exacto. Y a Viviana involucrar. está pendiente de su moderación y yo le voy pasando los comentarios. Ujú. Que lo de la moderación puede ser entendida en muchos sentidos. De muchos sentidos. Y algunos nunca van a ser utilizados por Viviana. Eso es muy... Algunos no son ajustados a la realidad. No. Bueno, yo creo que tenemos que esperar a Michelle. Él me respondió, dice que está reiniciando su laptop porque tenía problemas de conexión, pero Ok. está en el proceso. Muy bien. No son ajustados. Esto es un clásico, ¿ah? Cuando justo estás en el proceso te dice, tengo una actualización. Tenemos que esperar. Y ya. Lo pasó, Lo también. pasó, lo pasó ahorita. Me Así es. respondió, dice que está reiniciando su laptop porque Te está recontactando también Isquia. Sí, aquí estoy. Ahí estás. Sí, se salió. Ujú. Y bien, yo creo que esperamos a Michelle y damos inicio, ¿no, Alejandro? ¿Te parece? Así es, ya estoy mandando el correo. Ah, ok. Perfecto. Estar nada más en la presentación inicial porque tenemos que subir a la reunión. Así que Correcto. pedimos disculpas, pero más bien nos estamos robando el tiempo de la reunión. tiene frío. Exacto. Además. Ahí en el chat está el enlace. Perfecto. Déjame poner aquí, que de aquí es donde yo saco las cuestiones. Ahí está. ¿Lo viste ya? Sí, Michelle. Michelle o Michael. Ahora preguntaremos su verdadero nombre. Ese será el primer misterio por develar esta tarde. Ok, Ese será el primer misterio por develar esta tarde. Ahí estamos. listo. Michelle o Michael, ¿estás ahí? Aquí está, ya lo aclararemos. Muy bien, bienvenido. Hola, buenas tardes, Mira, la tardes. primera pregunta, ¿es Michelle o Michael? Michelle. Michelle, perfecto. Gracias por la paciencia. Problemas técnicos. Después de 3 años de pandemia siguen habiendo problemas técnicos. A pesar de la especialización ya en esto. Sí, todos tenemos como un diplomado en Zoom. Michelle, ¿tú vas a exponer alguna presentación o vas a relatar solamente? Sí, tengo una PPT. Ok, entonces para que Alejandro te permita compartir cuando sea tu turno. ¿De acuerdo? Sí, todos pueden estar Todos pueden. Perfecto. abierta. Sí, sí, somos muy democráticos. Absolutamente. Bueno, ¿damos por inicio o esperamos un ratito más, Alejandro? Vamos a esperar unos minuticos que la gente está accediendo. Súper. Eh, Digamos, ven el sol. Nuestra linda cara. ¿Pero qué es eso? Como pongan al viejito al sol. Están como las culebras. Sí, que se nos entume. Dios mío, estamos aquí.
Bueno, en 2 minutos, Viviana. Ok. En 2 minutos comenzamos entonces. Michelle está en Lima. Ujú. Pero mira, que Dios los cría y el diablo los junta. Estamos en Lima, Miami, Canadá, Chile, Italia y la colonia toda. Mm. En el Selva Negra. El Selva Negra. Wow. Alejandro dice que se está escuchando todo por el YouTube porque estamos al aire ya. Sí, no, sí sabemos. Ya, ya. Sí, Sabemos. yo no he dicho ninguna impertinencia. Gracias por el warning, de todas maneras. Gracias, sí. Bien, 1 minuto y comenzamos, Viviana, cuando quieras, Sí. entonces. Y por favor, para que dejen en mute sus micrófonos ahora, para efectivamente comenzar. Están todos en mute. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dado que estamos en distintos lugares y usos horarios. Para los que no me conocen, mi nombre es Viviana Pacheco, psicóloga con posgrado en psicología social y desde ayer, esto parece matrimonio, oficialmente la directora del Centro el Instituto de Estudios de las Dimensiones Sociales de la Democracia de CEDES. Y desde ese lugar participo también en este grupo que nos hemos denominado el ciclo de foro de los procesos migratorios de ciudadanía y confianza. Y hemos llegado al tercer foro de este primer ciclo. En términos generales, me gustaría compartir para los que es primera vez que se unen a nosotros, contarles que esta iniciativa ha sido organizada por CEDES, el Observatorio de la Diáspora Venezolana y la Red Global de la Diáspora, con el auspicio de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, de la ONU. Y esta instancia, en términos generales, tiene como propósito la creación de un espacio de reflexión y de compartir experiencias, modelos, perspectivas que permitan generar y diseñar espacios concretos de participación de los movimientos migratorios, intervenciones concretas que permitan efectivamente la integración de los migrantes a los lugares a los cuales ellos llegan. Ese es nuestro foco. Y para ello desarrollamos en esta primera parte 3 ciclos, 3 conferencias. La primera que nos centramos en el análisis de la confianza, en confiar y ser confiable. En el segundo que comentamos a través de la semana pasada con 2 profesionales también sobre el proceso de integración. Y en el de hoy ya hemos bajado un nivel más, vamos a compartir metodologías y experiencias concretas de integración de migrantes a las sociedades o grupos receptores. El propósito de hoy efectivamente es poder entregar, discutir y analizar herramientas que puedan ser replicadas en otras experiencias y que puedan hacer, por lo tanto, de esta discusión un aporte concreto de multiplicación de acciones concretas de integración a las sociedades receptoras. En ese sentido, las intervenciones que tendremos hoy, que ya se las voy a contar, también van a presentar cuáles han sido los obstáculos, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos que no funcionan, de modo de poder ir generando también un conocimiento compartido. Sin más preámbulo, le quiero dar también la palabra hoy a Roberto Cancel, que está ahí, de la Organización Internacional de Migraciones, por si quiere saludar en este último foro del primer ciclo. Roberto. Muchas gracias, Viviana. Es un placer estar con ustedes desde Buenos Aires. Estoy aquí con don Tomás Páez, también uno de los organizadores de este foro. Y de verdad es un honor para la OIM poder tener la oportunidad de auspiciar este ciclo, porque estos temas que se están llevando, discutiendo, elaborando, son de valor intrínseco a nuestro trabajo. Especialmente lo que vamos a conversar hoy. Tenemos una iniciativa global
que se llama DISC por sus siglas en inglés, Diversity, Inclusion and Social Cohesion Initiative, que por fin está trabajando en marcos y herramientas específicamente para este tipo de intercambio y conversaciones interculturales para la integración de las personas migrantes en sus comunidades de acogida. En particular, tenemos publicación que se llama Power of Contact, que habla sobre este tipo de iniciativas de convivencia, lo cual mi colega Michelle seguramente va a profundizar más en el contexto de Perú. Pero solo para reiterar que a lo largo de este ciclo ha sido de verdad un gran placer poder participar y escuchar de las diferentes experiencias. He aprendido mucho que seguramente vamos a llevar a la organización y ver cómo podemos alimentar también estas iniciativas a nivel global, regional y nacional. Entonces, nada más de agradecer a todos los participantes, todo lo que están viendo por el YouTube y los socios organizadores que nos han dado esta oportunidad de participar con ustedes. Muchísimas gracias, Roberto. Le doy la palabra ahora a Álvaro, si es que Tomás no quiere decir algo. No, suscribo todo lo dicho por Roberto. Muy bien, gracias. Y entonces le doy la palabra al señor Álvaro Briceño, gerente de Red Global de la Diáspora. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, en principio, repito, digamos, los agradecimientos a profesionales que se han dedicado su vida, digamos, al tema de la migración, ¿ok? Y hacerlo de una manera seria, tanto estudiándola como en el área del activismo, y particularmente al Observatorio de la Diáspora, sin ninguna duda, a la CEDES, gran anfitrión, a la OEM, que ha sido un pilar para nosotros y un apoyo enorme. Seguidamente, debo dar una pequeña nota, de pesar y también de indignación por parte de la red global, ¿okay? Sobre los eventos que vimos en México en esta semana. ¿Okay? Es absolutamente malo, inaceptable que 40 migrantes en custodia, no en un albergue, en custodia policial, hayan fallecido de la manera como ocurrieron los hechos en México. Nuestras palabras de pesar, de condolencias y también, repito, de indignación. No menos que una investigación es necesaria, pero más allá de una investigación, lo que se requiere es cambiar los mindsets, los modos de pensar sobre cómo tratar a la migración y particularmente a la migración que está en crisis y particularmente a la que está en crisis en las zonas fronterizas. Dicho esto, quiero, digamos, solamente mencionar la importancia de estos eventos. Estos eventos son fundamentales, uno, para traer por encima de cualquier otra premisa el tema de la confianza. ¿Okay? La confianza es fundamental. Venimos de culturas donde la confianza está en crisis. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, el informe del BID, que dice que la confianza está solamente depositada en los amigos y en la familia. Y de resto está muy alejada. Parte de eso tiene que ver también con el tema de hoy, el tema de la confianza que no solamente nos tenemos entre nosotros, y que debemos tener entre nosotros, y que debemos cultivar, sino también la confianza de los migrantes en los procesos que estamos llevando a cabo en el campo. Rescatar, crear esa confianza para que puedan conversar, para que puedan expresarse, para que se puedan integrar, para que puedan creer, es fundamental. Y aquí lo dejo.
Gracias de nuevo a todos. Espero que sea un excelente conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que valía la pena hacer mención a eso, al evento la tragedia de México, porque justamente esta instancia lo que busca es evitar, ¿no? Cambiar ese tipo de realidades, y partiendo por reconocer lo más básico. Somos seres humanos. La condición de migrante no te hace una cosa distinta a un ser humano. Bueno, dicho eso, le doy la palabra a Alejandro y luego voy a presentar a los ponentes de hoy, que efectivamente nos van a ayudar a tener herramientas con las cuales comenzar un proceso de cambio concreto. Le dejo la palabra a Alejandro y luego presento a nuestros ponentes. Sí, gracias. Bienvenidos todos. Pues el agradecimiento a la OIM, nuestros amigos de la OIM por el auspicio, el acompañamiento y el interés, por supuesto. Por otra parte, a los ponentes, a las Alejandras, que hoy nos visitan en el foro de hoy, en este foro que ya cierra, como bien decía Viviana, el primer ciclo, ¿verdad? Y por supuesto el agradecimiento a Michelle, que está hoy como bateador designado por parte de la OIM para intervenir en este foro de hoy sobre conversaciones. Solamente agradecer a todos los que han colaborado en el foro y finalmente invitar que ya nos encontramos diseñando el segundo ciclo de foros, ¿verdad? Que seguramente que estamos planificando hacerlo para finales de mayo, ¿verdad? En donde allí lo que vamos a pretender ahora, luego de esta primera fase, que es un poco básicamente de aproximación al tema, en este segundo foro, en este segundo ciclo de foros, pretendemos ya estimular la generación de estructuras de una institucionalidad mínima que recoja y trabaje en el tema de la confianza como variable que impacta sobre las posibilidades de los procesos de integración de los migrantes en sus comunidades a través precisamente del estímulo de ese concepto tan difuso, pero a la vez tan necesario como es el tema de la confianza en doble vía, ¿no? Desde los migrantes hacia la institucionalidad y las comunidades que lo acogen, y por otra parte de las comunidades que acogen y de esa institucionalidad que nos recibe hacia la población migrante. Entonces, ese segundo ciclo de foros pues está orientado hacia eso, a generar ya, digamos, como que estructuras o proponer una institucionalidad más concreta que coadyuve y que nos permita acompañarnos en la construcción de estrategias para alcanzar, para coadyuvar en el alcance de esa realidad de viabilizar procesos de integración. Bien, muchísimas gracias a los organizadores, a los ponentes, a los amigos que desde Buenos Aires y Canadá y Chile y Lima nos acompañan, Italia también, y bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias, Alejandro. Y ahora ya presento entonces a nuestros ponentes. En primer lugar, estará con nosotros Alejandra Stevenson Valdés, que es directora ejecutiva Fundación Recrea en Chile, quien nos va a contar una experiencia concreta y hermosa en un barrio específico en el norte de Chile que se llama Barrio Transitorio La Chimba, una experiencia de integración y diálogo social. Muchas gracias, Alejandra. La acompaña también Alejandra Villarzú, quien participa también en ese proyecto y es colaboradora del Instituto de Estudios de las Dimensiones Sociales. En segundo lugar, nos acompaña también como representante de la OIM, Michelle Hoffman, magíster en Economía Internacional y Gobernabilidad de la Universidad de Bayreuth, me corriges por favor, en Alemania, y diploma alemán en Ciencias Empresariales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Regensburg, coordinador de la Unidad de Movilidad Laboral e Inclusión Social en la Organización Internacional de Migraciones, Misión en el Perú, cuya ponencia se llama Espacios de Intercambio Comunitario, Herramientas de Integración. Les comento, muchas gracias a los dos, porque justamente hoy, cierto, todos los esfuerzos de los foros, de los seminarios anteriores, decantan en lo que queremos seguir construyendo. Les cuento cómo va a ser la estructura de hoy.
Cada intervención dura entre 15 y 20 minutos. Yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutos. Y luego va a haber un espacio de preguntas y respuestas de unos 20 a 25 minutos, que las voy a ir juntando yo y voy a ir entregándoselas a ustedes para abrir un debate, por supuesto, también a todos los que están participando en este Zoom. Entonces los dejo en primer lugar con Alejandra Stevenson, con la ponencia Barrio Transitorio La Chimba, una experiencia de integración y diálogo social. Aquí. Bueno, muchas gracias a Cedes por la invitación y bienvenidos a todos y todas las que están escuchando a través del canal de YouTube. Gracias Viviana, gracias Alejandro. Es realmente para mí un privilegio poder estar acá y espero poder dar cuenta de los desafíos que implica el trabajo territorial, el diálogo social y la integración en territorios de alta vulnerabilidad y de exclusión social. Hoy en día, hoy en esta ponencia estoy en mi calidad de profesional que ha estado 8 años ya en un territorio, al costado de los dirigentes y de toda una comunidad, aprendiendo a dialogar con y en las comunidades, y personas con experiencias de vida muy diferentes y en un espacio de mucha vulnerabilidad. Bien. Para comenzar, les quiero contar que el territorio en el que trabajamos en la fundación está ubicado en la zona norte de Chile, en esta parte específica, que está marcado con naranjo, que se llama Antofagasta, la región de Antofagasta, que limita con Bolivia, Argentina, y está muy cerca de las fronteras también peruanas. Pero o sea, estamos como, es un país que está como muy cerca de fronteras con otros países. Y el hecho de que Chile sea un país largo y angosto, aunque les parezca una rareza quijotesca, lo cierto es que tiene una frontera larguísima y con muchos pasos regulares e irregulares, lo que influye muchísimo en la realidad que se está conformando y experimentando en los territorios chilenos. La costa de Antofagasta y en el sector norte, el más pobre de esta ciudad, se ubica una zona en que se llama La Chimba, que ha albergado asentamientos irregulares hace muchísimo tiempo, pero que en los últimos 8 años se ha poblado significativamente con familias migrantes vulnerables, con alto riesgo social y que van conformando lo que se llaman los campamentos. En uno de ellos, la fundación, creamos un modelo que se llama el modelo del barrio transitorio, que es una solución urbanística, pero también de intervención social para familias que son vulnerables, pero que sí quieren progresar, pero que sí quieren tener su vivienda definitiva. Porque no todos los que viven en asentamientos irregulares o que migran vienen a quedarse, ni tampoco les interesa radicarse en el lugar. Las condiciones que nosotros ponemos para irse a un barrio transitorio son que tenga una visa temporaria o una visa definitiva, que tenga un mínimo ahorro para poder postular a una vivienda definitiva y que esté trabajando alguno de los responsables de la familia, de los adultos de la familia, aunque sea informalmente, y que pueda con ello poder postular a viviendas que entrega el Estado de Chile regularmente. A veces menos regularmente de lo que esperamos, pero bueno, entrega y se postula. Estas familias, y mientras estas familias están viviendo en el barrio transitorio, en este modelo que nosotros hemos creado, que aquí expongo en esta lámina, lo que nosotros trabajamos con la comunidad es en temas de integración social, justamente. Generación de tejido social, participación comunitaria, integración a la red de protección del Estado, puede decir todo lo que significa el tejido social. En general, la problemática que nosotros tenemos es que la gente migra por pasos irregulares y llega a zonas muy vulnerables y a veces se quedan muy encapsuladas en estas zonas como muy excluidas y vulnerables y les cuesta mucho que se vuelvan ciudadanos de un país de acogida. O sea, no solamente el país los acoge, sino que también viven en mucha exclusión y con mucha vulneración de sus derechos. Esto es el tipo de migrante que nosotros le decimos los nuevos chilenos,
con el cual nosotros trabajamos. Y entonces trabajamos con una perspectiva territorial, porque trabajamos en un territorio en profundidad por años, con núcleos de familia completa. Es transitoria porque las familias queremos que transiten de este lugar y que a este barrio vengan nuevas familias. Es integral porque trabajamos con todos los miembros de la familia que viven ahí, y tiene una perspectiva comunitaria, es decir, todos los trabajos que nosotros hacemos, los programas que tenemos, es la propia gente de la comunidad que trabaja codo a codo con la fundación en llevar adelante este proyecto. Pero una de las cosas que más valora la comunidad y que es más importante en este modelo, no sé si es más importante, pero es realmente importante, es el diseño urbano que nosotros tenemos. Un barrio transitorio es un espacio físico que tiene pasaje, que está construido con casas que son media aguas, pero que están organizadas de tal manera que para promover la convivencia, para promover justamente el tejido social. En concreto, nosotros trabajamos con 150 familias viviendo en el barrio transitorio, de las cuales son aproximadamente 600 habitantes con los cuales nosotros trabajamos, 1.200 personas que intervenimos, digamos, semanal, mensual, y a veces semanalmente, de las cuales el 34,4% son menores de edad, el 2% son adultos mayores, el promedio de edad más o menos es 38 años, son de 7 nacionalidades diferentes y son el 52% de habitantes son mujeres. Probablemente para gente que hagan estudios y quizá hayan hecho estudios, etcétera, esto no es una novedad, pero es importante siempre ponerlo en primera línea, que es una población joven la que migra, principalmente mujeres que migran, porque tenemos más mujeres que hombres, y que hay muchas nacionalidades que llegan a un mismo territorio para convivir en estos países, yo diría, de acogida, entre comillas, en muchas ocasiones, y que por lo tanto el tema de los adultos mayores es un tema que es casi inexistente como pirámides poblacionales como antiguamente, y lo más preocupante de todo y que a nosotros nos ocupa y nos preocupa es que son comunidades donde un tercio y creciendo son menores de edad. Menores de edad que están viviendo por 6 años o 7 años o de repente por muchísimo más años en asentamientos irregulares. Bueno, aquí muestro algunas fotos. Este es el barrio transitorio, es una zona súper, es desierto, es desértico. Y aquí también tenemos muchos venezolanos que llegan a nuestras comunidades a vivir. Tratamos la de abajo son 2 familias que están llegando a vivir a un barrio y empezando a construir sus media agua para sus propias familias. ¿Cuáles fueron los desafíos entonces, como respondiendo al tema del foro, que como profesional y como institución, como fundación, tuvimos para entrar, estar, trabajar y ser reconocidos en un territorio que no era nuestro y que llegábamos aparecidos y que se tenía muchos prejuicios desde la comunidad hacia nosotros? Las organizaciones de la sociedad civil, cuando llegan a territorios vulnerables o territorios como excluidos, tenemos que hacer un súper esfuerzo porque realmente esta gente son sobrevivientes de migraciones, son sobrevivientes de violencia, son sobrevivientes de vulneración, y uno llega y estrechar relaciones, el crear confianza es un camino que hay que construir con una conciencia muy grande. Lo primero que nosotros hacemos y que hicimos es reconocer el territorio, a sus dirigentes, a sus líderes transversalmente. O sea, en tipos de comunidades de extranjeros que están viviendo juntos, no siempre es claro esto y no siempre es claro que hay un dirigente positivo que quiere que su comunidad avance o que contribuya a esta comunidad,
Por lo tanto, hay que estar un tiempo para identificar el tipo de dirigentes que hay y cuántos dirigentes hay, y si hay una organización comunitaria. Porque hoy en día los asentamientos irregulares, en general, los dirigentes son más bien dueños de los campamentos y hay mucho abuso hacia la población que vive supuestamente en ese campamento. Por lo tanto, esto es la puerta de entrada y es lo más importante, porque una organización de la sociedad civil no puede entrar a un territorio si no es detrás de un dirigente o al lado de un dirigente. Eso es como primera cosa. Segundo, reconocer que el otro es igual a mí, es lo que decía Viviana, yo creo importante, no por vivir en la vulnerabilidad o no por tener que emigrar o porque hay gente más pobre que son diferentes de mí. Esto es una cosa muy importante porque en general somos sociedades clasistas. Chile es una sociedad muy clasista y muy vertical, y que por lo tanto siempre el que tiene más estudio, el que tiene más dinero, o el que tiene la piel blanca o que tiene los ojos azules, eso supuestamente está en una condición, es mejor persona, es más persona, o es una persona que tiene más valor. Y esta es súper importante de construir este concepto para poder trabajar en integración social, para poder trabajar en diálogos sociales, para poder hacer que realmente las comunidades hagan un giro importante en sus vidas, junto con nosotros, digo, porque nosotros como organización también lo debemos. Hay que pasar muchísimas horas ahí, en el territorio, escuchando atentamente. Yo inclusive hasta hice un curso con Nansen para poder perfeccionar esta técnica de escuchar, de no juzgar, de aprender, de conocer las lógicas de pensamiento, de conocer las lógicas de sobrevivencia, de poder meterme bien en una comunidad y dar respuestas como más específicas en esa comunidad. Muchas horas, estuve como un año hablando con una dirigente, aproximadamente 10 días en el mes, 3 horas, 4 horas en esa vez, escuchando para poder entender. De construir, como decía, lo que nosotros estamos acostumbrados a entender y practicar en las comunicaciones y los diálogos. Esto es una cosa súper importante, súper importante. La sociedad tecnologizada, conectada, etcétera, como nosotros, en general nuestras comunicaciones siempre están pasando a través de un dispositivo, siempre, un celular, un mail, un teléfono, un algo, y en comunidades más vulnerables el diálogo pasa por el encuentro. Entonces, para personas que estamos acostumbrados a andar como enchufados, esto es una deconstrucción que hay que hacer súper importante para poder encontrarse con el otro y poder comprender. Entonces hay que estar, hay que escuchar, hay que atender, hay que intervenir poco y hay que empatizar. Y poco a poco ir mostrando y practicando el habitar espacios dignos, igualitarios y justos. Así, pero uno en realidad avanza en lo que es el diálogo social y la integración cuando se generan las confianzas. Yo creo que el eje que tuvo este foro es completamente importante, digamos. La gente que decide dejar su país, irse de un lugar a otro, ir con sus familias, con todo lo que esto implica, las penas, dejar a sus muertos atrás, a su familia, a sus historias, su cultura, y llegar a un lugar en condiciones difíciles para poder adaptarse y empezar de nuevo. El tema del avanzar en diálogo social es súper importante porque las confianzas están rotas, completamente o hay mucha desconfianza, y cuando hay desconfianza no puede haber integración social. Entonces hay que hacer un trabajo de escuchar, de conversar, hay que hacer un trabajo de estar con los dirigentes y ir mostrándole pequeñas cosas que permitan como que no siempre el que grita más gane, que no siempre el que esté como, el que sea como con más personalidad sea la persona que finalmente, que su idea o su iniciativa pueda, sino que existe una integración desde este espacio de vulnerabilidad, pero de todos, aunque sean muy débiles. Yo creo que las mujeres llegan a Chile en general, las mujeres de los países que vienen, que son Venezuela, Colombia,
Perú, Bolivia, etcétera, Ecuador, etcétera, en general las mujeres vienen bastante, como mujeres bastante más, con autoestimas bastante descendidas y con una cultura machista muy fuerte, muy arraigada a Chile, y aquí como que aprenden justamente el tema como del empoderamiento. Hay que avanzar en esto, hay que estar en el territorio, y hay que ir haciendo, hay que tener como, no o sea, hay que tener grandes desafíos, pero ir haciendo gestos como de encuentros verdaderos que permiten ir como construyendo tejido social, construir confianza, etcétera, ¿no? Yo creo que es como, sin confianza no es posible la convivencia. Tener instancias, generar instancias para compartir, tener instancias de formación, estar con los otros, y avanzar, otra cosa súper importante, avanzar en el camino de la formalización a todos los niveles posibles, y eso es lo que hacemos en el barrio transitorio. Apoyamos el proceso migratorio para que la gente tenga su visa en los aspectos laborales, en las migraciones, como en la formalización más laboral, que no estén en una línea laboral donde, por ejemplo, pasa el tema del COVID y se quedan completamente desprovistos de todo porque no hay un soporte de formalidad. En el tema de la convivencia, de cómo formalizamos también convivencia, en el intercambio entre unos y otros, en cómo resolvemos los problemas. Esto es una cosa bien, bien importante, por eso la formación de dirigentes, la formación de jefe de pasaje, porque digamos, en términos generales, los bolivianos rehuyen, los 5 colombianos, minutos, Ale. ya, Dale. los colombianos se enojan, etcétera. Entonces, es importante poder como generar comunidad como la que estamos generando. Para la integración es necesario, por lo tanto, crear reglas de convivencia que sean conocidas y respetadas por todos, que exista líder o líderes de pasajes que permitan que se experimente la participación democrática, que se viva la democracia en estos espacios, y la mediación y la autocontención de la comunidad por tener reglas comunes. Que exista un ordenamiento en el espacio urbano, barrial, aunque sea un campamento, que tiene que pensarse porque la gente solamente puede generar confianza e integración cuando se siente segura y tiene tranquilidad. Condiciones basales para la participación también. Acompañar y mediar con los líderes comunitarios para fortalecer el trato cordial y el respeto entre los vecinos. Las mujeres es un tema súper importante. Las mujeres son el motor del cambio y son las mujeres que participan, son las mujeres que crían, son las mujeres que sacan adelante a sus familias. Por lo tanto, súper importante poner foco en las mujeres. El barrio transitorio pone foco en las mujeres en un programa que se llama Círculo de Mujeres, para que las mujeres se autodeterminen, emprendan, mejoren su autoestima y puedan a su vez colaborar en cambiar las trayectorias familiares de los niños, de los adolescentes. Entonces, para finalizar, como organismo de trabajo con la sociedad, desde la sociedad civil, con comunidades territoriales, ya sean en asentamientos irregulares, ya sean en comunidades que no sean irregulares, digamos, tenemos que hacer un cambio en cómo estamos para el otro y con el otro, que creo que es lo fundamental para fomentar el diálogo, para dialogar, para entender y para proponer soluciones que partan y sean pertinentes con los propios territorios. Barrio Transitorio es una solución que ya está sistematizada, que está evaluada, igual que sus programas, y tenemos grandes resultados de trayectorias de personas y de cambios en las personas que en otra oportunidad podemos compartir. Así que muchísimas gracias por la invitación y hasta la otra. Bellísima presentación, Alejandra, por Dios, qué gozo ver algo así y que haya oportunidad además de poder replicarlo, como dicen ustedes, está sistematizado y en una experiencia concreta que parte desde incluso la creación de espacios concretos de encuentro hasta estrategias conversacionales, en que una vez que estamos en ese espacio compartido podamos como construir un lazo, ¿no? Está llena de preguntas, después se las voy a decir. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, pasamos entonces a nuestra segunda ponencia de Michelle, y esta segunda
ponencia entonces se denomina Espacios de Intercambio Comunitario, Herramientas de Integración. Así que la palabra es toda tuya, Michelle. Gracias, buenas tardes. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, la podemos ver, pero tal vez tengas que ponerla a modo presentación mejor, para ir pasando las láminas. Ahí. ¿Se ve mejor? No, todavía no se puso en modo presentación. Tienes que volver a poner el icono. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Sí. Magnífico. Bueno, buenas tardes, gracias. Saludos desde Lima. Agradecer a Viviana, a Alejandro, especialmente a ustedes por la invitación y por pensar en la OIM, por pensar en la OIM Perú. Agradecer, por supuesto, también a la oficina regional de OIM en Buenos Aires. En aras del tiempo, y sé que el tiempo es tirano, voy a ponerme aquí el timer, si no Viviana es muy estricta, he notado ya con el tiempo, entonces eso es fundamental. Y me alegra mucho la presentación de Alejandra, puesto finalmente vemos que hay muchos paralelismos y que las regiones y los países son muy similares en sí mismos, ¿no? A veces trazamos los adultos muchas veces las fronteras, y las palabras que estoy usando ahorita las podrán ver ahora en la presentación y por qué las estoy utilizando ahora. En términos generales, quizá sí mencionar, y teniendo en cuenta de que hay una audiencia amplia y diversa de distintos países, de distintas zonas, que en el Perú hay 1.5 millones de venezolanos, 75% viven en la ciudad de Lima, y el 80% de ellos trabaja en la informalidad. O sea, digamos como algunas características que seguramente, Alejandra, aplican a Chile, muy similares, aplican a Colombia, con los 2.5 millones de venezolanos refugiados inmigrantes viviendo ahí, en Ecuador, donde el número es un poco menor que en el Perú. Pero nos damos cuenta de que hay similitudes importantes. Los espacios de intercambio comunitario y herramientas de integración, lo que voy a mostrar en los siguientes 10 a 15 minutos, son diversas iniciativas. Alejandra, por eso, es un excelente complemento a lo que hizo Alejandra, donde Alejandra se centró en una gran intervención muy potente, como ha podido resaltar, y lo que traigo más bien yo son un popurrí de acciones, si se quiere, que son un complemento a esto realizado. Para poder ir entrando en materia, OIM, miembro de Naciones Unidas hace más de 70 años, conformada además después de la Segunda Guerra Mundial para Europa y poder ayudar, digamos, al resentamiento de las personas que habían sido desplazadas en su momento, junto con ACNUR, etc. Y en Perú, la intervención de OIM recae en 3 pilares fundamentales. Un primer pilar de ayuda humanitaria y emergencias, básicamente dedicado a salvar vidas, a mejorar la vida, la necesidad inmediata de cada una de las personas. Pienso, por ejemplo, ahí, kits de higiene, kits de alimentos. Tenemos otro gran pilar, que es el de regularización, protección, regularizar a las personas para que puedan acceder a servicios básicos. Pensamos por ahí, por ejemplo, en salud, pensamos en educación, y en sí mismo en poder tener un documento de identidad que les permita, en algunos países con mayor flexibilidad, en otros, arrendar, por ejemplo, firmar un contrato, etcétera, trabajar, acceso al trabajo. Y un tercer pilar fundamental, que es el de integración socioeconómica, que es en el cual me voy a centrar el día de hoy en la intervención, y que responde un poco, o que está anclada esta unidad, que es una unidad ejecutora, una unidad programática, una unidad que mueve presupuesto, que su músculo, su día, mañana, tarde y noche, es ejecutar programas, ejecutar proyectos, ejecutar actividades. Por supuesto que somos algo, o parte de algo más grande, y es porque el Perú ha decidido ser, por ejemplo, precursor del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y sus 23 objetivos. El Perú también es miembro, ¿no? Activo, y ha mostrado avances importantes en los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos
resalto dos en este caso, particularmente el 8 y el 10, que son materia del día de hoy, particularmente la meta 10.7, donde habla puntualmente de la lucha o de la migración segura, ordenada y regular, la reducción de desigualdades. En el Perú también hay una mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria, liderada por Cancillería, donde vemos pues de que ya el Perú toma a la migración como un elemento fundamental, puesto que antes se había acostumbrado, al igual que muchos otros países de la región, a que los países latinoamericanos, los países del hemisferio sur eran países expulsores, emisores de migrantes, ¿no? Sin embargo, todos los países nos hemos convertido rápidamente en pocos años en países no solamente de tránsito, también receptores de migración. Cuestión que una dinámica, si se quiere, en la época moderna, algo nueva, ¿no? Por supuesto está el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, el GTRM, R4B, liderado por OIM y por ACNUR, con los más de 100 socios que tiene acá el GTRM, donde están organizaciones de Naciones Unidas, organizaciones cooperantes, organizaciones de la sociedad civil, y todo esto quizá enmarcado un poco en la política nacional migratoria que está, o la actual, en el Perú, que va del 2017 al 2025, pero ahí ya nos damos cuenta que tenemos un primer problema, que si esta política nacional migratoria del 17 al 25 se formuló en el 16, donde la ola migratoria todavía no era tan significativa, y por supuesto prepandemia. O sea, ya nos vamos dando cuenta pues de que hay necesidades de poder incidir en política pública y poder actualizarla a la situación, digamos, actual y la que se vendrá en el futuro. Y es por eso que la OIM, otros aliados del GTRM, apostamos por el fortalecimiento de la participación ciudadana, las organizaciones sociales de base, las organizaciones sociales vecinales, porque son estas organizaciones las que inciden directamente o que pueden incidir directamente en la política pública. Veo que voy ya 8 minutos, me parece, me quedan algo más de 10, entonces voy a ir acelerando el paso. Importante señalar, pues, de que para poder incidir en política pública necesitamos primero identificar a los líderes. Otra vez, el paralelo con lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Las lideresas, ¿verdad? Particularmente las mujeres. Poder promover la constitución de las organizaciones, que puedan registrarse, que puedan sean organizaciones de hecho y de derecho, que puedan tener una cuenta bancaria, que puedan tener un representante legal, que puedan participar en los consejos municipales. Fortalecer las capacidades de las propias lideresas y líderes comunitarios, de los líderes de estas organizaciones, que pueden ser y deben ser peruanos, y deben y pueden ser venezolanos también, o de otras nacionalidades. Mencionaba al inicio que hay 1.5 millones de venezolanos en el Perú, hay un total de 1.8 extranjeros residiendo en el Perú. Y esto, pues porque finalmente vivir en un país, en una localidad, te permite tener, por ejemplo, el derecho a voto, poder incidir activamente en la ciudadanía, en la organización de tu comunidad, y poder acceder, por ejemplo, en cosas concretas al presupuesto participativo, que en todos los países hay de una u otra manera, más desarrollado en unos y otros, pero existe esa posibilidad de poder hacer cosas activamente en la comunidad. Y acá está pues el primer vínculo que vemos entre sociedad y el municipio, el gobierno local, que es el que tiene mayor cercanía con la población. Y es también fundamental resaltar pues de que para que esto se dé necesitamos promover el diálogo. Otra vez esta palabra que mencionaba Alejandra al inicio tantas veces, el diálogo, escucharnos, ¿no? Dice que tenemos una boca y 2 orejas para escucharnos el doble de lo que hablamos, el doble de lo que decimos. Muchas veces dejamos esto de lado y hablamos largamente más de lo que queremos escucharnos y terminamos teniendo pues puntos de vista encontrados, cuando en realidad han sido mucho más comunes de lo que creíamos si nos hubiéramos escuchado solo un poquito más, ¿no?
Pero somos conscientes también de que la participación ciudadana, la participación vecinal tiene grandes desafíos, el cambio en la política pública tiene grandes desafíos porque esto es de mediano y largo plazo. No podemos hacer los cambios de manera inmediata, y es por eso que como planes de acción, como parte de la estrategia de OIM Perú y otras agencias de Naciones Unidas, aliados importantes, cooperación internacional, creemos pues de que si bien debemos andar por esta vía paralela de política pública, también tenemos que hacer acciones concretas, acciones inmediatas. Y dicen pues de que el amor entra por el estómago. Y por eso nosotros decidimos salir al espacio donde todos vamos, porque todos tenemos hambre, y para poder cocinar y cocinar algo rico hay que ir al mercado. Entonces decidimos hacer una intervención llamada diversidad que nos hace crecer en el mercado, de la mano con la municipalidad, de la mano con personas, el microcomerciante, el mayorista, que vende abarrotes, vende cárnicos. Hablando pues de la diversidad, de la conciencia, de la importancia del cambio de la narrativa, y escogimos el mercado porque es un espacio habitual para las personas. Todos vamos al mercado, todos iremos, pasamos por el mercado, y alrededor del mercado siempre hay, bueno, es un centro en sí mismo, un centro económico de desarrollo, de generación de medios de vida. El grande, el chiquito, el mediano, todos terminamos en el mismo lugar, y donde es importante escucharse, es importante conocerse, y derribar muchas veces los paradigmas, los estereotipos, porque son muchas veces los prejuicios los que nos alejan cuando no nos conocemos, ¿no? Entonces nosotros hicimos estas intervenciones, sacamos la ruleta, hicimos trivias para ver que teníamos más coincidencias y similitudes que diferencias. Y así, por ejemplo, la diversidad y la migración son elementos en común en el Perú, y pasan también en otros países donde Lima, la capital, sí representa al país, porque hay estos flujos migratorios desde los 70, donde, digamos, la típica migración interna del campo a la ciudad, no solamente en Lima, sino en otros países también, y donde, por ejemplo, en el siglo XIX y siglo XX hubo una migración china importante, y donde adoptamos palabras y peruanismos, así identificados por la lengua Real Academia Española, donde el Perú es uno de los países que no le dice jengibre al jengibre, sino quión, que es la palabra china, donde en el Perú no se le dice salsa de soya o salsa de soja, sino se le dice sillao, más asociado fonéticamente al shoyu. Entonces nosotros sí tomamos estas palabras o esta idea, y dijimos, bueno, si hay estas palabras en chino, también las hay en venezolano y en peruano. Y entonces está el plátano, que es cambur, y comemos todos tamales o hallacas. Ambas están envueltas en la misma hoja de plátano o en la misma hoja de cambur. Unos los comemos en Perú usualmente los domingos, en Venezuela usualmente en Navidad. Y la patilla es la sandía, ¿no? Y empezamos a descubrir y empezamos a ver, y esto producto del emprendedurismo, el desarrollo, la generación de medios de vida, y la gran actividad y el gran ingenio que tiene la migración en general, de donde venga, también interna e internacional, donde empezamos a fusionar cosas. La comida peruana es seguramente uno de los motivos de orgullo de todos los peruanos, y también muy orgullosos de los venezolanos. Y los migrantes llevan siempre, sin excepción, su comida, su cultura, a cualquier país, a cualquier rincón donde vayan. Y empezamos a ver, para los que han estado en Perú, arepas de ají de gallina y arepas de lomo saltado, y que son más vendidas pues que la arepa pabellón. Entonces hay esta fusión de culturas, hay esta fusión de conocimientos, y que todo pues termina creando elementos y diversidad muy apreciada por todos, teniendo en cuenta de que el maíz vino originalmente de México. Y así fuimos desarrollando esta intervención en los mercados,
que trajo muy buena respuesta, porque al final nos dimos cuenta todos de que somos parte de una gran comunidad, y es ese sentido de comunidad lo más importante. Pero por supuesto no podemos quedarnos solamente, voy acelerando el paso, no solamente nos podemos quedar en el mercado. Hicimos actividades muy similares con niños, niñas y adolescentes, llamado El balón no tiene fronteras, porque los que ponen las fronteras son los adultos, son los padres, son los maestros que le dicen: el migrante se pone atrás y el niño de la comunidad se pone adelante, los niños a un lado, los niños a otro lado. Y esto, particularmente en pandemia, donde habíamos estado todos encerrados, sin poder salir a la calle, nos dimos cuenta de que todos los prejuicios eran básicamente la narrativa que se había construido en casa por prejuicios. Pero estos, al sacar a los niños y niñas a la calle, al trabajar con ellos, el deporte pensado como deporte para el desarrollo, deporte para la inclusión, son los niños los que finalmente terminan siendo actores de cambio y tienen injerencia directa en la narrativa de los padres. Y contaba una niña en una de las entrevistas finales donde ella terminaba corrigiendo a la madre, y la madre se terminaba siendo amiga de la vecina venezolana, ¿no? Porque termina siendo así el círculo, y estos ejemplos tendremos seguramente muchísimos que contar. Y esto pues muy asociado pues a la buena convivencia, con talleres para adultos, talleres para líderes barriales, líderes vecinales, que es lo que buscamos, ¿no? Esto pensado en la recuperación del espacio público, no competir por un mismo espacio, por una misma zona, sino por el contrario, ser complementos a las actividades escolares, las actividades extracurriculares, y tener a estos niños y niñas y adolescentes empoderados para que en un futuro puedan integrarse de manera total a la sociedad que los acoge. Los niños son seguro el gran motor de cualquier país, de cualquier sociedad. Hacemos y seguiremos haciendo actividades de participación ciudadana, de comunicación con comunidades, de cohesión social, de inclusión. Siendo, por ejemplo, y traigo ya mi último ejemplo de Arte Sin Fronteras, donde es efectivamente las gincanas, el colorear, el expresarse artísticamente en una pared, muralizaciones que no se me ocurren a mí, sino que se le ocurre a la comunidad hacer, y por decisión propia se decide qué es lo que se va a pintar, cómo se va a pintar, cuándo se va a pintar y en qué lugar se va a pintar. Y esto termina pues siendo estas actividades de escucha activa, de intercambio, las que deben ser promovidas, el salir, ahora que podemos salir nuevamente a la calle, ¿no? El espacio físico tiene ventajas, como también tiene algunas otras ventajas el espacio virtual, si no, por ejemplo, hoy no podríamos estar todos acá, pero es encontrar los mejores mecanismos para una zona determinada, para un espacio determinado, para un tiempo determinado en la coyuntura que nos toca vivir, partiendo de que tenemos una gran ventaja en la región, a comparación, pues, si ponemos a pensar en los procesos de integración mucho más prolongados y mucho más largos que pueden tener en Europa, puesto que en Latinoamérica hablamos todos el mismo idioma, escuchamos todos a Shakira, y si queremos, y a los que son más creyentes, les rezamos al mismo Dios. Entonces partimos sobre una base mucho más homogénea, mucho más plana, que nos permite, si es que queremos, y aquí está el tema, tenemos que querer, tenemos que estar abiertos, tenemos que escucharnos, tenemos que cambiar la narrativa, pensando en que por cada historia, por cada mensaje negativo que hay en las redes sociales, que hay en las noticias, salen en los noticieros, son los agentes positivos, las personas de bien, las que tenemos que posicionar, y acá esto como tarea para todos nosotros, posicionar por lo menos 2 mensajes positivos. Historias en positivo es uno de los mensajes. Los invito a revisar la página de YouTube de OIM, donde tenemos un componente muy fuerte llamado justamente Historias en Positivo, donde se enfoca en la persona y la historia de vida, cómo desarrollar sus propios proyectos como agentes de cambio y cómo están impactando de manera positiva en la sociedad. Y podríamos hablar seguramente largamente de el aporte económico que tienen
o que tienen todos los migrantes pagando impuestos, el desarrollo de la economía, el bono demográfico, y podríamos hablar seguramente media hora más de esto, pero el tiempo es tirano y es corto. Entonces, para ir terminando, sí nos queda como tarea, pues, que debemos comunicar lo que hacemos, puesto que si no comunicamos las cosas potentes, las cosas positivas, pareciera que no existiera, y le damos espacio a todas estas noticias tendenciosas y muchas veces falsas y muchas veces malintencionadas que buscan promover discursos de xenofobia y discursos que no contribuyen en nada al desarrollo de una sociedad. Por último, y con esto termino, y con una invitación, y les voy a poner, si me permiten los moderadores, el enlace, y haciendo referencia a lo que mencionaba Roberto al inicio de su intervención, de esta iniciativa de DISC, de diversidad, inclusión y cohesión social, puesto el día miércoles nosotros aquí en OIM, junto con Headquarters en Ginebra, OIM Headquarters en Ginebra, hicimos junto con OIM en Brasil y OIM en República Dominicana, un estudio acerca, en nuestro caso en el Perú, de cómo las transferencias monetarias pueden aportar a la integración de la población refugiada e inmigrante en general. Entonces, este es un evento de todo el día miércoles, en formato virtual. Si tienen interés, los invito cordialmente a que puedan inscribirse y puedan atender dichas ponencias. Estarán muy interesantes, donde abordaremos estos temas y otros tantos más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Si puedes poner el vínculo donde acceder a eso. ¿Lo tienes por ahí? Sí, un segundo, te agradezco muchísimo. No hay problema. Sí, yo comparto contigo también la idea de que muchas veces nos falta ser más activo para publicitar las cosas que hacemos, ¿no? Dejamos espacio para que solo un tipo de retórica sea la que inunde todos los medios, ¿no? Tanto los digitales como los comunicacionales tradicionales. Y eso porque dejamos espacio también. Deberíamos ser mucho más activos en contar este otro tipo de iniciativas, ¿no? A mí siempre me impresionó como en caso de mi mamá, que vive en Chile, siempre me decía, mira, todos los inmigrantes son así, excepto mi vecina. Claro, porque a ella la conocía, ¿no? Entonces, nos falta publicar el excepto mi vecina, que es la relación cotidiana finalmente. Entonces nos quedamos con los grandes números, que además no los vemos en perspectiva. Entonces los grandes números suenan muy grandes, pero cuando los ponemos en perspectiva no lo son tanto tampoco. Y nos restamos de las experiencias cotidianas de integración. Bueno, dicho eso, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas y comentarios. Se las voy a plantear y después les dejo abrir y que entre ustedes también, Alejandro y Michelle, puedan compartir también experiencias y preguntas, ¿no? Voy a empezar. Dicen, ¿podría esperarse que estas comunidades entendidas como transitorias se convirtieran en permanentes? ¿Y qué rol juega la herramienta para viabilizar el sentido de pertenencia y el reconocimiento en este nuevo espacio público? Otro comentario que nos llega, dice, mis felicitaciones en el seminario de ayer, el que hicimos de inauguración, que se los recomiendo. Se analizó el espacio territorial como un ámbito de pluralidad y de reconocimiento. ¿No se podría entender esta realidad emergente como una posibilidad de integración y asimilación? Lo cual tiene mucho que ver con el tema del segundo foro, la mediación cultural, ese mosaico de identidades a que nos referíamos la semana pasada. Otro comentario. Definitivamente la confianza emerge como un elemento determinante de todo el proceso. ¿Cómo se estimula? Una de las vías, claro, se entiende, es la conversación y la comunicación, pero ¿cuáles otras formas existen para poder estimular la confianza o construir, diría yo, ¿cierto?, una relación de confianza? Aquí nuevamente, dice, en el centro de todo surge la necesidad, dice, de capacitar para el liderazgo democrático responsable y honesto, sobre todo el liderazgo, al parecer, femenino. Es capital el tema de la participación ciudadana, dice. El punto es cómo dar certezas de ciudadanía a una persona que se percibe ajeno y extraño, que teme, que desconfía. Y a esto yo le agregaría, por ejemplo, las dificultades de idioma cuando llegamos a un país que habla otra lengua, ¿no? Esa realidad es clave como punto de partida.
Por ello, lo importante de esta actividad, dice, para conocer herramientas útiles. Por acá otro dice, debemos entender que el sincretismo lingüístico y cultural es, por ejemplo, un medio, una vía para propiciar y demostrar integración e intercambios, pluralismo al final. Ese reconocimiento del otro es un factor que puede estimular confianza desde y hacia el migrante. Y yo agregaría una inquietud, ustedes por favor interrumpan, levanten su manito si quieren agregar inquietudes, que también me gustaría que si pudiéramos profundizar, si tienen alguna idea, de cómo gestionar el volumen migratorio, ¿no? Porque si se nos está transformando muchas veces, sobre todo acá, digo yo en Estados Unidos, el problema de la migración, además pasa por el volumen migratorio. Entonces, ¿cómo podemos también ayudar en la gestión, en tanto que construir no solo como estas metodologías puntuales, sino que una estrategia mayor de abordaje del tema? Lo dejo ahí. Abro la palabra a todos los participantes. ¿Quién quiere empezar? Yo. Alejandra. Mira, varias cosas. Lo primero, como para decirle a la persona que preguntó sobre el barrio transitorio y su escalabilidad, nosotros estamos justamente trabajando en este tema de la escalabilidad, hablando con autoridades para estar en otras regiones de Chile y también que sea como parte de una política pública dentro del Ministerio de Vivienda. Es a veces difícil porque los ministerios de vivienda construyen casas y no tejido social. Y a veces el Ministerio Social construye tejido social, pero no construye casa. Entonces, el tema es que yo pienso que la política pública se ha quedado como muy atrás, como se ha quedado muy poco como mirando claramente lo que hoy en día está demandando los cambios que existen en la población y no... Porque no solamente es porque hay una ola migratoria, sino que esa ola migratoria además genera un cambio súper importante en la ciudadanía local. Entonces, yo creo que temas de estallidos sociales, como temas como de violencia, como porque estos movimientos traen todo tipo o sea, modifican, pues es como si tú modificas a una población. Eso es como lo primero, yo creo que nos va a resultar, estamos en eso, yo creo que porque son barrios que realmente hay cambios significativos en el tema de la dignidad y el tejido social, o sea, que como comunidad pueden salir de estas situaciones vulnerables y que no hay niños que pierdan el colegio, no hay niños que abandonan el colegio, no hay mujeres que son golpeadas, no hay los jóvenes acceden a la educación, o sea, hay resultados bien concretos. ¿Cómo se estimula la confianza? Aparte del diálogo, yo creo que el diálogo como que es lo primero, ¿no? Es acercarse, como hacen los perros, olfatean, a ver si me gusta o no me gusta, ya, que acercarse, conocerse, escuchar, pero lo más importante de todo, yo creo, es saber bajar nuestros prejuicios, bajar nuestros conceptos de que los venezolanos son así, que los peruanos son así, que los chilenos somos acá, etcétera, etcétera, porque eso hace como... Y la otra parte de construir confianza es cuando tú aportas, primero respondes a la palabra, si alguien te pide ayuda en algo, responder, si alguien, o sea, eso es súper importante, y lo otro es estar. El problema es que las políticas públicas y los organismos, generalmente los gobiernos, el problema es que han abandonado los territorios, los han abandonado. Entonces, la distancia que hay entre la gente que vive en los territorios, que se hacen un montón de iniciativas, pero entonces las políticas públicas a veces no están escuchando a la sociedad, a los organismos de la sociedad civil, que pueden decir justamente qué es lo que los territorios están demandando. Esa es una cosa súper importante, y esta cosa con lo que tú hablabas, Viviana, del tema de la ola migratoria, del volumen migratorio, ¿no? La migración es algo que empezó y no va a parar, o sea, esto va a seguir, o sea, esto es parte de lo que es nuestra realidad, no sé, los capitales han fluido por los países hace muchos años, los objetos vienen de todos los continentes y nadie se ha preocupado por eso, porque todo eso está reguladito y a todos nos hace felices o no, pero digamos como que es absurdo pensar que la gente no puedan también
ir de un lugar a otro y que eso, ¿por qué está produciendo todo lo que está produciendo? Es un sinsentido propio de un sistema muy capitalista y muy poco centrado en la persona y más en los capitales. Pero ya, eso lo digo, pero yo creo que los países, y esto es como, yo no sé si va a caer muy bien, pero yo creo que nosotros necesitamos dar espacios de confianza y creer que la gente que migra lo va a hacer porque viene a trabajar, viene a buscar una nueva vida, viene a desarrollar su familia. Y por lo tanto, yo creo que esta cosa como de parar fronteras, subir muros, no dar visa, es una cosa que está entorpeciendo la dignidad de las personas, los derechos de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los venezolanos en Chile, si un venezolano llega a Chile por un paso irregular, es que es imposible que la persona viva en forma regular aquí, imposible. No podemos pedir papeles, no se puede regularizar, tiene que trabajar en negro, siempre va a estar en los límites y el problema que tenemos en Latinoamérica es que tenemos muchas bandas la droga, ¿no? La droga es una cosa muy, muy heavy. Entonces, si no toma esto el Estado, lo va a tomar la droga. Así es que así es simple. ¿Por qué ahora todo el mundo se escandaliza porque tantos jóvenes, niños jóvenes, están asaltando o están en bandas delictuales o en los carteles de Aragua y no sé qué, no sé cuánto? Bueno, porque han abandonado un sistema escolar o porque no han podido entrar a un sistema escolar. La formalidad es una de las cosas que un país se tiene que preocupar. Y para mí, por lo menos que en Chile lleguen todos los que quieran llegar, porque somos un país próspero, más próspero que otros en la región, y por lo tanto la gente quiere buscar, digamos, oportunidades acá, tienen que entrar con un voto de confianza, dando una visa por un año. Si al año tú no tienes trabajo, te tienes que ir. O sea, te tienes que ir. Pero en la medida que abres la puerta y la abres formalmente, regularmente, primero, no pasas a llevar todos los derechos y todas las convenciones y todos los acuerdos internacionales por los derechos humanos, los derechos del niño, ninguna de esas se puede hacer. Segundo, se sabe quién está entrando, se sabe quién está migrando, quiénes son, qué necesitan, etc. Y tercero, que es súper importante, es que no estamos cayendo en esta espiral que al final lo único que estamos logrando es que las mafias y la droga se hagan parte de la gente más vulnerable y que necesita el trabajo. Entonces, cuando entra mucha gente, hay que entrarlo formalmente y yo creo que, pero hay que dar como un setting, un marco. Un marco. ¿Ven? Claro. Un año encuentras trabajo, tienes que tener esto y si no, chao, porque si no la gente, por lo menos en Chile, va a seguir entrando y por otra parte, y eso lo quiero unir, y para terminar, para la palabra, lo quiero unir porque eso, en la medida que tú entras con un papel que está en tránsito, lo que fuera, un root como en Chile, que somos root céntricos, que tenemos como nuestro... Ya, pero en la medida que tú tienes eso, entonces tú puedes ejercer tu rol de ciudadano y participar en la ciudadanía. Porque si tú no tienes papeles, tú tienes que estar escondido y tienes que hacerlo todo en negro y tienes que hacer que trabajen tus hijos y se genera una ola de pobreza y de delincuencia demasiado fuerte. Entonces, ok, necesitamos normas, necesitamos orden, aunque sean espacios pobres, necesitamos estar en regla y necesitamos estar todos en la misma condición de ciudadanos para poder ejercer nuestra ciudadanía. Muchas gracias, Alejandra. Absolutamente de acuerdo. Por allá iba la pregunta, ¿no? Porque es paradójico que tú intentes formalizar la inmigración si no le das espacio formal. O sea, es imposible, ¿no? Y efectivamente, donde no está el espacio formal, donde no está el Estado, bueno, otro espacio, ese será ocupado por otro, ¿no? Y ahí ya perdiste el control. Entonces, la posibilidad de integrar a otro, de formalizarlo, de que confíe en las instituciones, ya la abandonaste en el momento en que no le diste un espacio formal, ¿no? Tú no puedes exigirle a un extraño que se formalice en un lugar en que no tienes regla para eso. ¿Te fijas? Estoy de acuerdo contigo. Por eso también llevaba la pregunta hacia allá, ¿no? Las políticas públicas en esto que se ha llamado el volumen migratorio. Bueno, necesitas, por lo tanto, tener un marco regulatorio que sea capaz de absorber ese volumen, ¿no? No sé, Michelle, ¿tú también quieres continuar con esta discusión? Quizá
sí, Viviana, quizá como detalle, el Perú de digamos, de este volumen migratorio, para utilizar la misma palabra previa, de 1.5 millones de población refugiada inmigrante venezolana en el Perú, hay más de 530.000 solicitantes de refugio. Es el segundo número más grande después de los solicitantes de refugio de Siria. De estos refugiados o solicitantes de refugio, solamente hay 4.000 refugiados reconocidos por Cancillería. El resto está, digamos, en proceso, en revisión, y ahí reconocer y resaltar los esfuerzos que viene haciendo el Estado peruano, junto con básicamente ACNUR, OIM y otros agencias de cooperación y Naciones Unidas, de poder regularizar a esta población, entendiendo de que una persona regularizada puede aportar mucho más, digamos, a la sociedad por un lado, y por otro lado puede desarrollar de manera individual, de manera independiente, reduciendo para la redundancia, ¿no? Reduciendo las dependencias del Estado o de otros organismos, a desarrollar su propio proyecto de vida, que es lo que cada uno de nosotros como personas, como seres humanos queremos. Cada uno de nosotros quiere decidir qué quiere hacer con su vida, dónde va a vivir, cómo va a vivir. Y al estar en una situación irregular le quitamos esa posibilidad a las personas. Finalmente, si es regular o irregular, esto es una normativa. Claro. Todos somos personas, digamos, con los mismos derechos, pertenecemos a todos los países, han firmado las mismas convenciones, y ese es en ese sentido un esfuerzo en el cual debemos centrarnos, debemos seguir apostando, debemos seguir apoyando, y un claro ejemplo de esto, y con esto pasaré la palabra a Alejandro también, que veo que tiene la manito, sí, con la manito levantada de manera, con todas las lecciones de la pandemia, me lleva justo un ejemplo de pandemia, y es que todos los países pasamos por algo muy claro, que nos dimos cuenta de que el sistema de salud, si se quiere entendido de manera general, faltaban médicos por las situaciones que todos conocemos. Y nos dimos cuenta también de que había una población venezolana en situación irregular que eran médicos y que no podían ejercer su profesión porque por simplemente burocracia, documentos, papeles, dejadez, pongámosle el nombre que sea, no podían ejercer su profesión, o sea, y podían ser terminados, acusados hasta de mala praxis por no tener un título reconocido, por no estar colegiados. O sea, tenemos que diferenciar entre mala praxis por no ser médico y un profesional que es médico, pero que en su país es médico reconocido con 20 años de experiencia y en otro país no puede ejercer su profesión por un tema de papeles, por un tema burocrático. Más todavía en una situación donde las necesidades eran aún mayores de las que usualmente tenemos, y ahí hay son esos momentos de tensión tan álgidos, hasta desesperación, que nos hace repensar, ¿por qué no dar estas facilidades a la población calificada, médica, para que puedan ejercer su profesión? Y en ese sentido el Estado peruano dio alguna flexibilidad de poder contratar a migrantes venezolanos sin haber dado el examen nacional de medicina, una cosa que es obligatoria acá, y hizo esta excepción de manera temporal. Los colegios médicos también empezaron a ser más flexibles. Algunos colegios profesionales hasta la fecha son inflexibles porque ven al migrante como una competencia y no como un complemento, cuando lo que faltan son profesionales, aquí y en cualquier otro lugar, sea médico, sea enfermera, sea ingeniero, nos faltan profesionales capacitados, y tenemos que entender como sociedad que también que tenemos este bono demográfico y que la carrera médica es una carrera cara. La persona llega, digamos, con 10 años de experiencia, 20 años de experiencia con su carrera y su título, lo que quiere es ejercer su profesión, aportar a la sociedad, habiendo hecho todo lo que hizo en su país, y nosotros le cerramos las puertas por un tema burocrático. Suena absurdo, suena irreal, pero eso es muchas veces por lo que estamos pasando, no solamente en el Perú, sino en otros países también. Y estamos haciendo esfuerzos, y el Estado hace esfuerzos, quizás no a la velocidad que quisiéramos, pero sí hay
Y cito nuevamente la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, los grupos de trabajo para refugiados y migrantes, y la sociedad civil y todos, digamos, el sector privado también, que también es un tercer pilar que a veces nos olvidamos, pero que es fundamental, porque somos parte todos de una misma sociedad y debemos trabajar en una misma dirección. Muchísimas gracias, Michelle. Alejandro. Yo quería hacer un comentario sobre las dos ponencias, pero en un sentido que me parece sumamente interesante, que es el rol ese del Estado al que se refería Alejandra y al que se refirió, por supuesto, también Michelle, que es sustituido por, por, por movimientos irregulares en donde digamos que minimizan, erosionan el monopolio de la coerción o el monopolio del ejercicio de la violencia legítima de ese Estado en lo que tiene que ver con los habitantes, con los integrantes de una comunidad migratoria. Entonces pareciera que dentro de ese espacio público al cual ustedes se han referido acá, se comienzan a generar como subconjuntos, aprovechando, utilizando aquella metodología matemática, ¿no? En donde esos subconjuntos parecieran estar más allá del poder de coerción del Estado, ¿verdad? Pero más acá del poder de dominio de grupos irregulares, lo cual a la larga lo que hace es coartarle precisamente los mecanismos de incorporación y de imposibilidad de lo que se refiere Michelle como ese bono demográfico, en donde la sociedad pueda beneficiarse, usufructuar esas posibilidades de esa población que se encuentra allí capacitada. Entonces, que digamos, si lo pensamos en términos del tema que nos ocupa, ese estímulo, esa revalorización o la percepción de la confianza como un medio a través del cual nosotros podamos construir una sociedad en un espacio público más articulado, ¿verdad? El elemento confianza pues deviene de varios sitios, deviene por parte del Estado, ¿verdad? Deviene de parte de los miembros de ese espacio público que se atreven a confiar en el otro, y por otra parte viene del propio integrante de esas comunidades migratorias que se atreve a confiar en el Estado que debería recibirlo y protegerlo, entre comillas, pero también confiar en esa comunidad que lo puede llegar a considerar como suyo, como integrante, digo, o sea, reconocido como integrante en medio de una pluralidad y de una diferenciación lógica. No se trata de disolverse en la comunidad, jamás. Se trata es de reconocer y de ser reconocido en una comunidad en donde un elemento que trataba Julio Croci en el primer foro, en el segundo foro, que era el de ese mosaico de identidades que pervive a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, en donde estamos en un espacio plural muy rico, pero es tan rico en tanto y en cuanto haya más pluralidades y más diversidades reconocidas mutuamente en ese espacio. Entonces, por eso es que me parece súper interesante, sobre todo la herramienta que plantea Alejandra y que plantea, por supuesto, Michelle, en el sentido de que el diálogo, la conversación como vía para el reconocimiento del otro, el estímulo y la emergencia de liderazgos responsables, que por ahí llamaban democráticos y honestos, pues pudiesen ser un mecanismo a través del cual se pueda empezar a construir una interrelación positiva, sustentada en la violencia, en la confianza, obviando la violencia, pero entonces allí es cuando se empieza a articular un círculo vicioso en donde la confianza lleva confianza y donde la confianza lleva al reconocimiento y el reconocimiento lleva nuevamente a la confianza. Entonces, creo que los aportes de hoy como instrumentalización del concepto de confianza es un punto sustantivo dentro del marco en que nos hemos ocupado. Así es. ¿Alguien más quiere
opinar, aportar. Isquias, Ale Villarzú, Álvaro. Creo que, Isquias, estás muteada, no te escucho. No, ok. Creo que de alguna forma sí conversamos todas las inquietudes, todas las preguntas, ¿no? Creo que hay puntos bastante interesantes que surgieron en ambas presentaciones, lo que decía la conformación de grupos intermedios, que decía Alejandro, en la identificación de liderazgos locales, tanto del receptor como del migrante. Interesante el punto de mirarlo desde la perspectiva de género, que no tiene que ver con constatar una realidad. El mayor porcentaje de los migrantes son mujeres y el mayor porcentaje de los pobres son mujeres y son las que movilizan a su familia. Entonces ahí hay un grupo que hay que focalizar las iniciativas y la búsqueda de estos liderazgos. Interesante también el punto de encuentro que vimos en ambas presentaciones, que no siempre se toma en consideración la relevancia de la escolarización de los niños migrantes. Pensemos que estos procesos migratorios son súper largos, que llevan años, y en esos años estos niños han perdido toda la escolaridad, ¿no? Entonces tenemos un gran grupo de personas que requieren de la atención inmediata, ¿no? Todo esto que hemos hablado de formar ciudadanos responsables, bueno, aquí hay un grupo de personas que no han recibido ningún tipo de formación, por ejemplo, ¿no? Y ahí se requieren iniciativas urgentes, ¿no? En el grupo de los niños migrantes, de manera importante, que apareció en ambas iniciativas. Interesante también, y a propósito de la ponencia de ayer, la necesidad de construir espacios, y cuando digo espacios, hablo de espacios concretos, espacios de encuentro cara a cara, espacios físicos, espacios urbanos. Fíjate que hace unos años atrás hubo una investigación respecto de los niveles de empatía, y se veía que en la medida que la generación eran más jóvenes y tenían un uso intensivo de la tecnología, tenían menos competencias de empatía. Eran menos hábiles en el reconocimiento de emociones y de estados emocionales del otro. Toda vez que la empatía, le gusta o no le gusta a la gente de las aplicaciones, tiene un componente biológico físico, ¿no? El desarrollo de la empatía comienza desde que nacemos en el contacto físico con el otro. El olor, la temperatura, la proxemia, la textura. Entonces, la reconstrucción de espacios urbanos de reencuentro cara a cara es casi un paso básico para poder empatizar con otros. Si yo nunca he visto otro ser humano, me estoy perdiendo del 90 y tantos % de la información de ese otro ser humano, ¿no? Que no se capta a través de las pantallas, por ejemplo. Entonces también es interesante cómo ahí hay otro eje, ¿no? Construir espacios concretos de encuentro, donde me pueda encontrar cara a cara con el otro. Que es lo mismo que pasa en las redes, ¿no? La facilidad que tenemos de agredir a otros porque en realidad no sabemos quién es el otro. Si lo tuviésemos cara a cara, probablemente el comportamiento sería distinto, ¿no? Así que, para hacer una síntesis y ir cerrando ya estos 3 foros que hemos tenido, recogernos que hemos hecho una transición, un camino que todavía es muy largo, quedan muchas más inquietudes y preguntas respecto de la confianza, que es este eje, ¿no? Partimos en el primer foro con la confianza como confiar que el otro no tendrá, era interesante el análisis, no tendrá una conducta oportunista, ¿no? Esa es la forma en que se miraba el análisis de la confianza. Y desde ahí hemos transitado a mirar la confianza también como la construcción de un vínculo, ¿no? Como yo confío que el otro no va a actuar oportunistamente porque lo conozco, ¿no? Eso diría el sentido común. Y la confianza no es un artefacto, es un proceso, es como si fuese una energía que hablaban ustedes hoy, que va y viene, es un circuito, y que además tiene varias características. La confianza tiene que ver, ¿cierto?, con distintos ámbitos. A veces confiamos en todos los ámbitos, a veces en algunos. Reconocemos también la competencia de otros en ese ámbito, ¿no? A veces yo confío en un médico en que la receta que me está dando, no sé si confiaría que es en un consejo estético, ¿no? Pero en el médico en su ámbito, ¿no? Yo reconozco que es competente en ese ámbito. Hay una cierta, como decía la Alejandra también de Michelle, permanencia. Cumplo con mi palabra y lo mantengo en el tiempo. Y observo una cierta coherencia en el otro, ¿no? Que lo que me dice es lo que hace, ¿no? Una coherencia entre el mundo privado y el mundo público. Es decir, la confianza es un tópico que se puede trabajar y aproximar desde muchos lugares y bastante complejo, ¿no? Ahora lo interesante es que cuando hablamos de confianza intuitivamente, igual todos sabemos de qué estamos hablando. Y eso es porque se da en el encuentro cara a cara.
que es profundamente humano y está arraigado en la biología. Es lo primero que nos permite desarrollarnos como seres humanos, lo que llamamos los psicólogos la confianza básica. Sin confianza básica los seres humanos no sobrevivimos. Y es lo mismo que les pasa a las sociedades. Sin confianza básica, las sociedades se destruyen porque todos somos enemigos de todos. Y en la migración, ese enemigo y ese otro se hace carne, ¿no? Entonces se despiertan todas estas emociones básicas que es necesario procesarlas con creencias para que sean emociones más complejas, como la confianza. Y en este transitar, en que incluso nosotros cambiamos la palabra, al principio hablábamos de integración, y en el foro que organizó Isquia, llegamos a la palabra inclusión. En este transitar, hoy hemos visto metodologías concretas que podemos reproducir, que podemos escalar, están sistematizadas, se puede formar a líderes intermedios, porque eso es lo que nos hace falta, ¿cierto? Esta estructura intermedia que nos permita construir estos lazos. Y en eso es lo que nosotros queremos seguir trabajando en el segundo ciclo de foros y de iniciativas como esta. Y agradecer, ahora sí vienen las estrellas, también agradecer a otros dos compañeros que participaron en esto, Isquias Verga, que se acaba de salir, y Roberto Ramírez, que son los otros dos miembros que también ayudaron a organizar estos 3 foros de este primer ciclo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, nuevamente, muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias por los Álvaro aportes. creo que quiere decir algo porque vi que se desmutió. Pero, Por eso pregunté. pero muy sencillo, muy sencillo. Dale. En 10 segundos. Gracias a todos, una maravilla. Y Michelle, creo que tenemos un trabajo por delante muy grande, ¿ok? Como dice Viviana, de escalamiento de todas estas maravillas que ustedes han conversado hoy, ¿ok? Escalarlo es fundamental, ¿ok? Ya vimos que funcionan. Pero escalarlos y cómo hacerlos y hacerlos de una manera además sostenible, ahí está el reto, ¿ok? Y de verdad que gracias, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, para allá van los tiros. Esperemos que así sea. Y agradecer a todo el mundo también que participó con sus preguntas, que nos escucharon, y sería súper bueno, esto que ya estamos en campaña positiva, que aquellos que estén interesados puedan ver esta grabación. Ustedes le cuentan dónde está este video, que está en la página de CEDES Academy, para poder reproducirlo y poder contagiar a más gente con este espíritu positivo de integración e inclusión. Así que nada más. Y nosotros por parte de la Fundación Recrea quedamos disponibles para compartir con ustedes evaluaciones, sistematizaciones, podemos hacerlo a través tuyo, para efectivamente favorecer la escala que sabemos es nuestro desafío. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, nada más. Un abrazo gigante a todo el mundo, buen viernes, buen fin de semana, y les avisamos del próximo ciclo. Chao.